¿no? Bien, ya cuando estén ahí me dicen, vamos a leer del versículo 19 en adelante, del versículo 19 al 29. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Bien, vamos a leer. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Oramos. Dios y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por darnos este tiempo juntos, Señor, para adorarte, para agradecerte, para ser exhortados y animados cada día a seguir en tu camino, Señor, contigo de tu mano, Señor, en el Espíritu, vivir en el Espíritu, Señor. Y Padre, te ruego hoy nos hables, Señor, a cada uno de acuerdo a la carga que tengamos, Señor, a lo que esté en nuestro corazón. Padre, tú los ves, tú los examinas y tú no necesitas nuestras palabras, sino que tú pesas cada uno de nuestros corazones, Señor. Y, Señor, los ponemos delante de ti para que nos guíes el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parte del capítulo viene, obviamente, y es lógico, enseguida de lo que acabamos de ver la semana anterior, donde Jesús entró a este lugar donde estaba aquel paralítico, como lo dice la palabra, al estanque de Betesda, donde creían en su momento que hay un tema ahí que vimos precisamente ayer en la escuela del ministerio acerca del tema del estanque de Betesda, donde entraban a querer ser sanados las personas, ¿no? Y que estaba este hombre paralítico y no alcanzaba a llegar porque siempre le ganaban, porque tenía que ser el primero que se metiera al estanque para ser sano cuando las aguas se movían. Pero Jesús llegó a hablar con él y él no había oído hablar, tal vez había oído hablar de alguien, pero no identificaba a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y dice, pero no alcanzo a llegar. O sea, porque pensó que le estaba diciendo, oye, ¿y a qué horas te metes, no? Para levantarte bien. O ¿quieres ser sano? Pues no alcanzo a llegar. Y bueno, ¿quieres ser sano? Levántate. Toma tu ¿qué era? Perdón, camastro. ¿Sí? Y vete. ¿Y cuál fue el error ahí? A ver, ¿quién lo sabe? Porque lo vimos. Que fue en día de reposo. En Sabbat, diría en Shabbat, Sabbat o sábado. Sí, pero no era el error, Dios estaba mostrando algo. Dios está mostrando lo que Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja, hasta ahora trabaja, yo trabajo.
dice Jesús. O sea, no hay tiempo libre para esto, ¿no? Para sanarse del bien, para proclamar las buenas nuevas, para mostrarse como Dios, como Salvador, como Todopoderoso. No hay tiempo de descanso para eso. Y es lo que estaba mostrando ahí. Y es importante notarlo porque de ahí comienza precisamente la justificación, la explicación por la que Jesús comienza a hablar de la autoridad que tiene, quién se la dio y cuál es el tema de lo que tiene que hacer, ¿no? Porque en el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y para esto ya va aproximadamente un año de ministerio de Jesús. Imagínate todo lo que se ha visto. El tema es que puede haber cosas muy buenas que hagamos las personas, pero que si no convienen a intereses de otros, pues no los toman de esa manera. ¿Sí? Entonces, aquí viene a confrontar un sistema religioso, político, que tal vez ven caérsele las ofrendas, ven que algo está pasando ahí, ¿no? Porque está revolucionando el cómo se ve, cómo ver a Dios a través de los ojos del Hijo, ¿no? De las obras del Hijo y de lo que predica el Hijo. Predica él comenzó a acercar el reino de los cielos a la gente. Y eso, pues no lo habían predicado. ¿Qué tiene que hacer Jesús o qué hace Jesús en esta parte? Bueno, cuando en estos tiempos que tantas llamadas incómodas, tantas, a veces hasta que te llegan a tocar por una u otra razón a buscar a una persona para cobrarle o algo, sino que esa persona tiene 5 años que no vive ahí, ¿no? Y cosas así, o fraudes, como les decía, telefónicos. Uno busca que se identifiquen esas personas, ¿no? A ver quién eres, yo llamo mejor para ver si es realmente de donde tú dices. Pero hay veces que nos equivocamos y o dejamos entrar a alguien o le seguimos el juego a las personas, pero necesitamos ver las credenciales. Igual si te detienen, por ejemplo, si vas, ahora que fuimos a Cuernavaca, no me gusta ir a México, me encantaría conocer, pero me da pendiente porque casi siempre que llegamos a Cuernavaca, a varios pastores los detienen en el camino y de 3, 4 mil, 8 mil pesos. ¿Sí? Y porque no van por otra cosa, van por eso. Y ellos se prestan, traen la camioneta llena, tienen que viajar lejos al día siguiente, no pueden pasar a México hasta a detenerse a arreglar esa situación y aparte lo que quieren es eso, no quieren darles una multa, quieren eso. Y para soltarlos, entonces no me gusta tanto, nunca nos ha pasado nada, pero pues lo que hemos visto es pídele sus credenciales, identificaciones y demás y a ver si te las dan, ¿no? Aparte, un hermano que acudía antes con nosotros, a la familia completa, se los llevaban al corralón y los tenían en el corralón a todos en el carro con un bebé de meses y hasta que no llegó el dinero para dejarlos salir de ahí, ¿sí? Y toda la familia ahí y necesitamos agua para el niño, para preparar la leche y así, identificaciones, sí, pero Jesús es muy ordenado en eso. Y comienza en esta porción, en esta parte, ¿no? ¿Por qué con base en esto de por qué dice que es su padre? ¿Por qué anda haciendo esas cosas en días de reposo? ¿Y por qué dice mi padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo? O sea, ¿por qué? Bueno, entonces respondió Jesús. No le estaban preguntando, pero él respondió, ¿sí? De cierto os digo, cuando alguien te dice, oye, de cierto, ¿qué quiere decir? Que es verdad. Y cuando te lo repite Jesús, de cierto te dice, pon atención, porque esto es así. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué vamos a ver ahorita? Él llegó a ser el reflejo del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que haber conocido a Jesús.
Nosotros no lo hemos visto, no, pero lo estamos conociendo a través de la palabra y viendo toda su obra, y hemos visto lo que ha hecho en nuestros hermanos antes y en estos tiempos. Así conocemos a Dios, el Dios creador, el que nos dice en Romanos 1 que cuando tú miras todo lo que existe, ahí te puedes dar cuenta que Dios existe, ¿sí? Eso da testimonio de Dios. Bueno, quien daba testimonio de Dios, de Jesús, era el mismo Dios en las obras que Jesús estaba haciendo. Dice, Él estaba haciendo lo que el Padre quería que Él hiciera y que Él solamente hacía. Entonces, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. El Hijo estaba reflejando al Padre. ¿Por qué vamos a enfocarnos tanto en esto? Recuerden la carta, el Evangelio de Juan. El nombre es el Hijo de Dios. Nuestra fe se basa en el Hijo de Dios. Si no tenemos bien presente que nuestra fe está basada en el Hijo de Dios, estamos creyendo un montón de cosas que nos están desviando realmente de lo que es la verdad, ¿sí? Por eso es que tenemos que conocerlo como Él se da a conocer aquí mismo. Entonces también enseguida dice, porque el Padre ama al Hijo. Todo eso tiene muchas implicaciones en cómo tenemos que ver a Jesucristo, porque en la calle encuentras mucha gente que dice que ama a Dios, pero que eso de la cruz de Jesús y de como que sí, fue un gran maestro, fue un iluminado, fue algo así. Pero yo sí creo en Dios. ¿No te lo han dicho? No, o sea, no tienen una Biblia, nunca han abierto una Biblia, nunca han orado, nunca se han acercado tal vez a una iglesia menos sana, pero ellos creen en Dios. Y dicen, y algunos dicen, y en la Virgencita de Guadalupe. Y otros más aventurados, y en la Santa Muerte. Y estaba escuchando el otro día, le dan más poder que a Dios. Sí, o sea, impresionante esto. Las cosas creadas, adorando lo creado. Y no, dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Jesucristo manifestando todo lo que Dios él quiere que se manifieste a través de Él. Y mayores obras que éstas le mostrará. ¿Qué obra? La mayor obra fue la muerte y resurrección para salvación de todo aquel que crea en Él. ¿Sí? Y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, te sorpréndanse y se impresionense, queden boquiabiertos, ¿no?, de lo que está haciendo Dios. Digo, yo con el simple hecho de que se acerque a alguien y le dice, levántate, 38 años sin caminar. O sea, no, yo no tengo que ver nada más. Tenía un año haciendo eso. Y podía tener filas de horas, que al final estaba cansado y se iba a orar. Y nosotros al final estamos cansados y nos vamos a acostar, ¿verdad? Estaba cansado y se iba a orar horas, tocando ojos, tocando oídos, tocando piernas, levantando discapacitados. Día tras día, tras día, tras día, tras día. Tenemos registro de 2 comidas impresionantes, la multiplicación de los alimentos, pero ¿cuántas más pudo haber hecho? Tal vez entre los mismos discípulos, no tenemos nada que comer. ¿Cómo no? Mira, tráete la manzana. Y todos comen de ahí. ¿Cuántos no vimos, cuántos no escuchamos? Pero día tras día tras día, ¿cuántos milagros necesitamos para confiar plenamente en Dios? Y Él les está mostrando esto a estos hombres, ¿no? Porque todo eso está muy bien, pero lo hiciste en el sábado, te tenemos que matar. ¿No? Y a veces así nos ven también a nosotros, tratamos de portarnos bien como cristianos y en una que se nos sale la vieja naturaleza, ya echamos a perder, ya regamos el atole, dirían por ahí, ¿no? Y así nos ven, pero necesitamos regresar a Cristo y seguir, persistir. Porque el Padre a nadie juzga. Eso es, el Padre ama al Hijo, ¿no? Perdón,
21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo da vida. El Hijo hace lo que el Padre hace, el Padre ama al Hijo y lo refleja en las obras que suceden cada día. El Hijo da vida como el Padre da vida. Imagínate eso, que esto lo diga ese hombre que estoy escuchando y al que lo quieren detener y lo quieren matar, lo quieren juzgar para matarlo. Procuraban matarle, dice ahí. ¿Cómo que da vida? Y después ven que una niña, ya no molestes al Señor, ya murió la niña, no ha muerto, nada más duerme, y todos se ríen de Jesús. O tú ves que ya despertó, y cosas así. O le dice, ya enterraron a Lázaro y tiene 3 días ahí, bueno, ya lo sepultaron, tiene 3 días ahí, y le dices, sal fuera. Y el olor decía otra cosa, ¿eh? Ahí lo dice, está escrito. ¿Sí? O sea, para que dijeran, fue un error, no estaban muertos y solamente se enfermaron o algo. No, Jesús los resucitó. La diferencia fue que fue para morir nuevamente. Y Él fue para vivir para siempre. ¿Sí? Él da vida en sí mismo. Y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio el Hijo. Pero dice, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Pero en Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice que todos estábamos con esa necesidad de vida. Y lo he dicho varias veces, así como el ejemplo, porque se vienen olas de temporadas de que la gente busca ver o hacer ciertas cosas y tiene varios años ya lo de zombies, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? Pues viene de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice aquí, y Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos delante de Él. Caminabas, respirabas, oías, hacías, aprendías y decías lo que querías, pero delante de Dios estabas muerto. Estaba muerto yo. Que yo era muy bueno, estaba muerto. De cualquier manera, estaba muerto, estaba en mis delitos y pecados. Y los que no conocen al Señor están muertos en sus delitos y pecados. Necesitan conocer al Señor, arrepentirse y recibir vida del único que da vida. ¿Sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando no, podemos decir, lo hemos dicho varias veces, puede decir la gente, nosotros creo que todos ya entendimos esa parte, ¿no? No es ni con Dios ni con el diablo, no es ni de aquí ni de allá, es que estás en un lugar, estás con alguien. Si no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado, a final de cuentas terminas siendo hijo de el diablo o de Satanás, así lo dice la palabra. Por eso hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los que no hacen la voluntad del Padre son hijos del diablo. ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha radical? Sí. Pero así está escrito. No podemos suavizar esas palabras. Entonces, lo que debemos hacer es poner delante del Señor nuestra vida y decir, ¿qué necesito, Señor, para ser salvo, ¿no? A las personas que no conocen al Señor sobre todo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí es como se explica por qué es lo que me mantenía muerto, que él estaba yo dándole gusto a mis deseos, a lo que yo era en la carne. Y entre esas cosas, no todas las cosas son un pecado para con Dios, pero sí muchas
de las que nos atraen sin estar en Él, lo son, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos tiempos de mucha información o de tanta información o de información de más, creo que nos podemos dar cuenta de la maldad realmente del hombre. Nosotros decimos, ay, qué grande y cuántas cosas hay en el mundo. Sí, pero también ve, la mayoría de las cosas son precisamente buscando su propia satisfacción, buscando, y a expensas de lo que venga, ¿no? Las guerras, digo, en estos tiempos, guerras tan sangrientas como las que se están viendo y en las que está involucrado incluso Israel, si se dan cuenta de eso, ¿no? El corazón de muchos se enfrió, ¿no? Pues está congelado también el corazón de mucha gente. Pero pensando en lo de los cristianos, no dejemos que el nuestro se enfríe también. Entonces, perdón, de nuevo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. También esto, ¿no? Todo el juicio dio al Hijo. Entonces, vemos que el Hijo refleja al Padre porque hace lo que el Padre hace. Se refleja el amor del Padre porque el Padre le ama al Hijo y nosotros por eso decimos, amamos a Dios y Jesucristo es nuestro Señor. Y Él nos amó. Él entregó su vida por nosotros. El Hijo da vida y el Hijo también juzga, dice aquí. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y si ustedes recuerdan 2 capítulos antes, porque de repente podemos tener esa idea de, bueno, pues no que Él no vino aquí a condenar, no. Pero al momento que la luz se hace, se pone enfrente, tú puedes elegir estar en la luz o retraerte y quedarte en la oscuridad. ¿Sí? Entonces, ¿has creído o las obras eran malas y no las quisiste soltar y te fuiste a mantener en lo oscuro? ¿Sí? El que no ha creído ya ha sido juzgado. Él llega, no hace juicio, no va a condenar. Él llega y se presenta y es, ¿quién cree en mí? Véngase. ¿Quién no? Se queda. Y ya. Así de fácil y sencillo. Nada más que el fin eterno es el que es doloroso por siempre. Porque enseguida lo menciona. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Recuerden, están hablándoles a estas personas que procuran matarlo porque está haciendo milagros, está haciendo maravillas, está haciendo cosas extraordinarias, pero también las hacen fuera de los días que debería. ¿Quién le puede poner límites a Dios? ¿No? O para hacer lo bueno, ¿cuál es el límite? ¿No? Para hacer las obras que Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el límite de eso? No, el domingo yo no voy a ver a nadie, pues que se está muriendo, nada, que se espera el martes. ¿Sí? Pues no. Si es el domingo, es el domingo. Si es el lunes, es el lunes. Es la obra de Dios. Para que le honren, porque dicen, honran al Dios. Bueno, y el que vino a darlo a conocer, tal cual es, porque tiene una idea errada de Dios. Dice el dicho, ¿no? El que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y así, la mayoría de las veces caminamos así por muchos años. Decíamos creer en Dios, y tal vez sí creíamos, pero no conocíamos a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo honramos al Hijo? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Quieres honrar a Dios? Honra a Jesucristo. ¿Quieres honrar a Jesucristo? Honra al Padre. Son uno y el Espíritu Santo habita en el creyente. Perdón.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué le sucede? Tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, porque el que le envió dice, de tal manera amé al mundo que he dado a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, Jesús, porque yo lo puse ahí, no se pierda. ¿Para quién? ¿Cuántos? ¿Para que cuántos? Todo aquel que en él crea. ¿Sí? Y Romanos 10 dice que si con mi boca, si confesamos y creemos aquí, entonces seremos salvos. Decisiones. Por eso es más fácil que a veces nos hacemos medio tradicionales, me refiero a la religión tradicional, y decimos, no, es que, y porque no alcanzamos a la familia o los vemos lejos de que crean en el Señor Jesucristo, y entonces lo que hago es como que creer algunas doctrinas medio raras que dicen, no, es que, no sé, tal vez al final, y pues sí se salven porque confiesas, crees, para que todo aquel que en él crea, en su soberanía y poder, en su grandeza, Dios de decisión y de hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios, nos dijo, ustedes decidan. ¿Sí? Así es con el Señor. Porque Él nos pudo hacer robots, ¿sabían? Y decirle, sí, Señor, sí, amo. Y ya, pero no nos hizo. Porque Él nos está manifestando su amor, para que ese amor nos atraiga a Él, en el perdón de Jesucristo, y ese amor nos conmueva y nosotros también le amemos porque Él nos amó primero. Así es la relación con Dios. De otra manera, no tendría caso. En toda la Biblia lo vemos. Pero, dice, el que oye mi palabra, que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y de Dios, y los que lo oyeren, ¿qué harán? Vivirán. Y el Hijo dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque Él lo dijo, pero lo está repitiendo las palabras del Padre, y están recordando los que lo escucharon en aquel día del bautismo de Jesús, si este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Oye, que escuches voces. De repente que otras personas dijeron, no, eran truenos, no, eran voces, yo escuché. Claro, decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y si esa voz te dice, escucha a Jesucristo, lo mismo que te decía, ¿cuántos milagros necesitas para creer? O sea, ¿cuántos? Yo creo que si de verdad quieres conocer a Dios con uno, puedes ver muchos, pero con uno sería suficiente para decir, existe el Señor, existe Dios, es real, es un Dios vivo. ¿Sí? ¿Cuántas veces quieres escuchar lo mismo? Bueno, la palabra lo repite muchas veces. Entonces, oiremos la voz del Hijo, y los que oyeren la voz del Hijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y en el 26 continúa. Esto tengan presente, estamos nosotros que sí creemos y seguimos a Jesús, y están aquellos que lo quieren acabar, ¿no? Y está hablando con ellos y con nosotros también. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, el autosuficiente Jehová, ¿no? El que vive, el que existe por siempre. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Juicio en cuanto le mencionaba esto.
28. Aquí vamos a ver el resultado de creer de esa manera, de creer que Él es todo lo que acabamos de ver. ¿Qué es? Que Él refleja o Él hace lo que el Padre hace. Él ama porque el Padre lo ama. Él da vida, pero también juzga. Él se le honra como hijo porque Él es dador de vida y tiene autoridad también, ¿sí? Pero llegamos a este punto también, ¿qué es lo que pasa? Entonces dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es el tema que les decía. El problema es en la eternidad. Sí, aquí también, porque si estamos conscientes nosotros, tenemos que preocuparnos de aquellos que no conocen del Señor. Tiene que ser una carga en nuestro corazón, porque si nosotros estamos seguros de la vida eterna, tiene que preocuparnos que nuestros seres queridos o nuestros vecinos o los que no son tan queridos no lleguen allá. ¿Sí? Eso nos tiene que ir moviendo el corazón a cambiar la forma de pensar. En 1 Tesalonicenses nos recuerda precisamente esto, en el capítulo 4, versículos 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el arrebatamiento y después la segunda venida del Señor. ¿Y cómo sabe que va a pasar eso? Porque la Biblia lo dice, pero ese es otro tema, ¿sí? 29. Bueno, ya lo vimos. Los que salen a resurrección de vida, los que salen a resurrección de condenación. 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuestro juicio como seres humanos es muchas veces muy tendencioso, sobre todo a mi beneficio o a lo que yo creo justo, no delante de los ojos de Dios. Por eso el Señor nos invita y nos anima, y es más que invitación, nos manda que busquemos primeramente su reino y su justicia. Si nosotros buscamos su reino y su justicia, no es, Señor, tuya es la venganza. No, lo dejo en tus manos, Señor. Tú eres juez justo. Y en esa justicia entro yo también. O sea, a mí también me ve de esa manera. Sino la voluntad del que me envió. Tenemos que buscar su voluntad para ser conformados a Jesucristo. Él nos muestra esto aquí, ¿sí? Entonces, hay resurrección, hay un juicio justo, hay salvación en Él. Pero el tema, dicen, ¿y dónde está el tema? El tema testimonio del cielo, es que todo esto precisamente testifica desde Dios mismo que Él es el Hijo de Dios, porque Él lo está reflejando, Él está manifestando el amor que el Padre mismo le da, la autoridad que le ha dado, la autoridad para juzgar, la autoridad para dar vida, todo lo que Él manifiesta es un testimonio que Dios le ha permitido dar, y de hecho lo menciona enseguida, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿cómo queda? No es verdadero. Hubo muchos Cristos autollamados. Y aún ahora, los hay. Aún ahora, hoy los hay. El triste despertar de esas personas. Pero ninguno
hizo milagros como los hacía Jesús, ninguno resucitó muertos, ninguno le dijo a la tempestad, cálmate, o detente, o para, o simplemente le ordenó que los dejara en paz, y le hizo caso. Nadie, solamente Jesús, solo Jesús. Entonces dice, si yo hablo por mí mismo, las obras hablan por mí mismo. Y esas obras vienen no son mías, y es el tema, ¿no? De que vemos, lo que vemos es lo que nos atrae y es lo que adoramos. El ejemplo del libro de los Hechos, el pañuelo ¿de quién? ¿Pedro? La sombra también. Y hay quien ahorita en estos tiempos ora por la sombra y por el pañuelo. Y por el manto. Pero si es la cara de Jesús, Jesús está vivo. Jesús resucitó. ¿Qué es lo que dónde tenemos que poner nuestra fe y nuestros ojos? Muchas cosas que aparecen en la Biblia como detallitos de por donde pasó, que estaban cerca de él, por ejemplo, ahí lo de la sombra y demás, lo adoran. Y dices, ¿en serio? Pero se ríen de los que empezaron a confiar en una hada ahí en Guadalajara, ¿no? Y hasta de cristal, y que la tenían en un frasquito, y filas de gente en un tiempo que desapareció la hada. ¿Sí, alguien se acuerda de ese tema? Sí, algunas personas. Búsquenlo. Puedes creerlo, ponen la foto de cerquita, una hada de cristal que se le rompió una patita y la metieron por ahí. En una hada nos encontramos una hada, y la gente creyendo. Y si les hablas de Dios, te tiran de a loco. O sea, ¿en serio? El agua mágica, digo, maravillosa. Sí, ahí está, todavía está la hacienda, ¿no? Y todavía llegan por ahí a comprar. Y así, las espinas esas de 3 puntos, que hasta en casas de cristianos están. Digo, por favor, ¿en serio? No puede ser. ¿En qué creemos? O llegamos a otras casas y el budita les he dicho, ¿no? Y ahí queriendo y no pasamos así, rozando la pancita. Y para la buena suerte, digo, no pasamos, no tenemos eso, ¿no? O el gatito de la buena suerte, o la pulserita del Reiki, o X. ¿En serio? O bueno, pues ya que estoy viendo, salió el horóscopo, yo no lo busqué, tal vez es de Dios. Ajá. ¿No? No, pastor, no, ¿qué es eso? ¿Qué es horóscopo? ¿Verdad? Dale, híjole, por aquí dicen que esta que lee las cartas sí es buena. Las palmas de la mano. Es condenado todo eso, el que busquemos esas cosas. Es condenado de parte de Dios. Todo eso es condenado por Dios. Eso sí está condenado. Así, condenado. Oye, pero es que, ¿qué tiene de malo que sepa mi futuro? Pregúntale a Dios, no sé. Yo creo que quiere que tengamos toda la confianza en nuestro futuro eterno en Él. ¿Sí? Pero está condenado que busquemos eso. Ni adivinos, ni agoreros, ni nada que tenga que ver, mucho menos con cosas de oscuras y demás, ¿no? Aquí a la vuelta habían puesto una tiendita esotérica, ya la quitaron, gracias a Dios. Hasta la están pintando de blanco, ni siquiera se pudo cubrir porque era todo negro, pero aquí ya la quitaron. No porque un negocio quiebre, no, sino porque digo, no está bien que la gente se enfoque en esas cosas. Hay que poner atención, ser sabios, ver en qué estoy creyendo, qué estoy poniendo en mi fe, en mi corazón. Tener en cuenta como cristianos, sobre todo, afirmarnos en la palabra. A veces se nos hace poquito, pero es que nada más leyendo y orando, tienes un Dios
que creó el universo entero, los cielos y la tierra, le dio nombre a todo, te creó a ti, te conoce desde que antes de que nacieras, te dio nombre incluso antes de que nacieras, y tiene un nuevo nombre para ti, eterno. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? Ten cuidado donde pones tu fe, tengamos cuidado de eso. Y si tenemos cosas de esas, mira, sácalas. Te están estorbando. No es que sean algo inicuo. Inicuo, ¿sabes qué es inicuo? Que no ocasionan ningún problema. No, sí ocasionan problemas. Porque yo te podría decir, no pasa nada. No, los demonios existen. Y puedes estar enganchado a ellos, estando atado a esas cosas que puedan estar, que no puedas quitar de contigo. Deshazte de esas cosas. Si es algo así, es que es pura plata, bueno, ve que te lo fundan y que te hagan otra cosa, o ponlo a la venta, sí, pero si otra cosa, tíralo, québralo y demás. No lo necesitas, te estorba y te está ocasionando un problema. Espero que nadie aquí lo tenga, porque si no se les va a ser difícil hacerlo, pero si no, animen a los que conozcan, que sí tengan algo ahí. Esas cosas están afectando a los creyentes. ¿Sí? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Testimonio de Dios, que le permitió también a Juan dar testimonio de Jesús, y Jesús lo que anunciaba era el Mesías. Juan lo que anunciaba era el Mesías, y este era también un mensaje de Dios, porque Juan fue profeta, ¿sí? Y estaba anunciando a Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dando testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. A Juan lo seguían y lo iban a escuchar muchos, incluso muchos principales también, para escuchar cuál era el tema, ¿no? Pues era el trabajo que tenían que hacer, pero sí convencía a muchos, no por su modo de convencer, sino por lo que estaba hablando Juan. Pero lo que anunciaba era precisamente el juicio cuando llegara el Mesías. Nadie quería estar en malas condiciones para entonces. Como Jesús, cuando en la parábola nos habla acerca de estar con las ropas adecuadas dentro del evento que organiza, ¿no? Que, oye, ¿tú por qué no vienes con las ropas para afuera? No, nadie va a pasar que no esté en condición correcta de estar con el Señor. Y esto es creer en ¿quién? Jesucristo. Básico y necesario, imprescindible, simplemente no te puedes brincar esa opción. Si no crees en nada más en tu vida, no importa. Cree en Jesucristo y su obra en la cruz, su obra de redención en la cruz, y vas a estar con Él. Pero si crees en Jesucristo, y decía el pastor Chuck, creo en Jesucristo y ya te fuiste kilómetros lejos. Para la vida eterna solamente es en Jesucristo. Cualquier otra cosa le quiere robar la gloria a Dios. Cualquier otra cosa y otro ser. Que la vida. No. Que Él no. Nada. Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie. Oye, pero que la corredentora. No hay corredentor. No hay corredentora. No hay nada de eso. La Biblia no lo dice. ¿Sí? No hay otro nombre, esto sí lo dice Romanos, no hay otro nombre bajo el cielo en que se pueda ser salvo. Solamente en el nombre de
Jesucristo. Por eso es esta presentación y esta confrontación con aquellos que están hablando de eso. Nadie puede, nada más, no hay nada más que pueda llevarnos a la eternidad con Dios si no es Jesucristo. Absolutamente nada. De nuevo les leo esto, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, si a él lo estaban respetando para que las obras de mi Padre que me dio para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dando testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Todas, lo que ya hemos repetido varias veces, todas las maravillas y señales que estaba él haciendo, traducido, milagros y pues milagros. Sí, todas las obras impresionantes e imposibles para el hombre que Jesucristo hacía. Oye, yo quiero imaginarme un momento así, estar en la barca. A mí me da terror el agua profunda, sí, me da miedo, no puedo, y me han metido y he sentido el movimiento de las ballenas que casi voltean la lancha, pero me da miedo. O sea, yo entrar al mar, yo el mar lo veía acá arriba, porque se ve raro, cuando vas en la lancha se ve alto. Pero estar en una tormenta en el mar, en una barca hace 2000 años, y que se están desesperados porque, oye, despiértate, nos vamos a morir aquí, perecemos. O sea, pescadores que saben cómo se ponen las cosas temían morir en ese momento. Y que Jesús se levanta y diga, ya para. Y todo queden. ¿Cómo se hizo bonanza? Sí. ¿Cómo te sentirías que eso pasara estando tú ahí arriba? Con Jesús pues, levantándose, ya detente. Y en ese momento las aguas se calman, los cielos se abren y aquí no pasó nada. Todos queremos, que correríamos a abrazarlo. Terminaríamos como con Pedro, ¿quién es este hombre? Que aún los cielos le obedecen. Oye, el poder de Dios manifiesto debe ser impresionante, debe ser, o sea, no creo, bueno, sabemos que no hay criatura o ser humano que pueda estar delante de Dios en la condición que estamos el día de hoy. Tenemos que ser conformados y llamados en el momento que estamos listos para estar en su presencia. De otra manera vamos a terminar consumidos, ¿sí? Que las iglesias que dicen, Dios manda fuego, no, porque terminamos todos chamuscados. Mejor no mandes fuego, mejor manda lluvia, Señor. Sí, mejor manda lluvia. Y derrama de tu Espíritu Santo, así. Pero si Dios manda fuego, vamos a terminar todos consumidos. Porque no estamos en la condición, no porque seamos pecadores, sino el Señor ya nos redimió y ya nos justificó. Pero la condición correcta va a ser el día que Él te llame a cuentas o que Él regrese ya por su iglesia. Y cuando diga, vénganse, no nos vamos a ir tal cual, nos vamos a ir en la condición nueva que Él nos va a dar. ¿Sí? Entonces, todo eso, trata de imaginártelo y si no, solamente confía en Él, que el Señor lo va a hacer. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 37, 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Enviaron a Juan, enviaron a mí, enviaron a otros profetas, y se acuerdan de aquel evento de Lázaro y el rico, que el rico se da cuenta que sí existe un lugar en el que no queremos terminar y él dice, manda a alguien, no le creyeron a los profetas, no le creyeron a los que mandé, ya los mandé. Y nosotros debemos aprender de eso. Que Dios ya envió profetas, pero también envió a Jesucristo y nosotros conocemos a Jesucristo. No hay otro mensaje, es el único mensaje de salvación. Y Él aquí nos lo está repitiendo.
No lo creéis, vosotros no creéis. 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si ustedes la leen y dicen, sí, voy a tener vida eterna porque yo creo en Dios, pues esas escrituras, dice, dan testimonio de mí, hablan de mí, dice Jesús aquí. Y ahí es donde dicen, es un hereje, ¿no? ¿Cómo que hablan de él? ¿A poco este hombre que anda descalzo, sudoroso, todo hambreado, Él nos va a salvar? Él nos va a dar vida eterna. Y es que a veces nos ganan nuestros ojos carnales, de carne, naturales, y no vemos más allá, dice Pablo. Es que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros tenemos que confiar por la fe, esa es la fe, en lo que no se ve, pero que nos estamos avisados aquí. 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los confrontos más directo no puede ser. Y entonces, ¿en quién hay vida? Porque tenemos que tener eso claro, y si lo puedes apuntar ahí en tu hojita, ¿en quién tenemos vida? Solamente en Jesús. ¿A quién tienes que acudir para ser salvo? Solamente a Jesús. Solo Él. Dije, pero dice en el 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ese es el tema, ¿no? Había muchos predicadores itinerantes, había gente que se levantó en aquellos tiempos, y había gente elocuente, pero como los hay ahora, esas personas que son motivadores y que ustedes escuchan en YouTube, si los escuchan, o que incluso van y pagan 3,000, 4,000 pesos por irlos a escuchar, es lo mismo que hacían antes, también para ganar dinero. Los que salían más beneficiados de eso, o únicamente beneficiados de eso, también eran ellos mismos, pero no eran el Cristo, eran aquellos que predicaban otras cosas. Apolos lo hacía, pero no tenía el mensaje completo, pero Apolos lo tocó el Señor, y cuando completaron su mensaje, él era un evangelista para el Señor, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que poner, y muchos yo sé que se quedan de, ¿quién es Apolos? Apúntalo ahí, ¿quién es Apolos? Y busca en tu teléfono después, ¿quién es Apolos? ¿Sí? Y vas a darte cuenta que Apolos no era un dios romano o griego o latino o de como sea, era un hombre que predicaba y anunciaba la palabra de Dios, pero anunciaba el bautismo de Juan primero. Después que Atila y Priscila, ¿quiénes fueron? Atila y Priscila, quienes lo tomaron y le dijeron, oye, te falta esta parte, Jesucristo, y le completaron el mensaje. Pero siguió después con Pablo, y también estuvo predicando con él, lo acompañó a él. Pero ¿por qué? Porque entendió el mensaje. Dice, no tenéis amor. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan cuál es un tema básico en cuanto a ser discípulos de Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bien, vamos a terminar porque hoy tenemos Santa Cena. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? ¿Es esto? ¡Ay, qué buen predicador, qué buen coach, qué buen mensaje! No sé si me motivó, yo voy a ser diferente y me voy a comer el mundo de aquí al siguiente año. Y terminamos igual de desnutridos también.